Hermanos, una alegría estar frente a ustedes una vez más y en esta oportunidad para estudiar todos juntos la carta a la iglesia de Filadelfia. Es la sexta iglesia, es una iglesia que tiene unas características, unas definiciones de parte de Dios muy hermosas y yo estoy seguro que es la iglesia que todos nosotros queremos ser. Pero antes de empezar, permítanme leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice de esta manera: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Miren esta bienaventuranza. Bienaventurado los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no solamente la leen, sino la guardan. ¿Por qué? Porque los tiempos están cerca. Empiezo con eso, hermanos, para que ustedes estén prestos a escuchar, estén atentos, porque no es cualquier carta. Las 7 iglesias tienen enseñanzas muy lindas y que nosotros debemos tomarlo en cuenta para nuestro presente y para nuestro futuro. Amén, hermanos. Ahí donde estamos, vamos a orar. Señor mi Dios, damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder compartirla. Bendice a cada hermano, a cada amigo que está escuchando el día de hoy, a cada amigo que está ahí atento a querer aprender, Señor, lo que escribiste tú a esta iglesia y cómo tú la reconociste, cómo tú la elogiaste, Señor, y las promesas que tuviste para con ella. Gracias te damos, Padre bendito. Sigue, Señor mi Dios, bendiciendo a tu iglesia y fortaleciéndola en estos tiempos de tanta necesidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos. La iglesia en Filadelfia. Recordemos primeramente, vamos a ubicarnos ahí en el mapa. Filadelfia es la ciudad más joven de las 7 iglesias, habiendo sido fundada en el año 1809 a.C. Se encuentra a 56 kilómetros de Sardis y a 158 de Esmirna. Ahí está el mapa, ustedes pueden visualizar. Eso es conocido como el Asia Menor. Hoy en día es conocido como Turquía, es el país de Turquía. Ahí está la iglesia de Filadelfia. Ya no se llama Filadelfia, cambió 3 veces de nombre. Ahora esta iglesia son ruinas, son arqueologías, han quedado de esa manera. Pero Filadelfia viene de la palabra que significa amor fraternal. Ese significado, este significado viene porque es el apelativo o el apodo que le dieron a Átalo II por el amor y la estrechez que tenía con su hermano, el rey de Lidia. Se ganó ese apelativo de Filadelfos. Y es por eso, en honor a él, que le da ese nombre a la ciudad. Ahora, esta ciudad tiene algunas características importantes porque nos muestran que la iglesia estaba viviendo en un lugar donde había mucha persecución. En primer lugar, Filadelfia era conocido como una iglesia que tenía unos vinos exquisitos. Y tanto así que ellos tenían su dios al vino, que se llamaba Baco, el dios del vino. Y también había un grupo de personas que adoraba al dios César, al César también. Y encontramos otro grupo de personas, judíos, pero esos judíos que perseguían a los cristianos y que estaban en contra de la predicación del Evangelio de Jesucristo y de la segunda venida del Señor Jesucristo. En ese contexto está presente la iglesia de Filadelfia, una iglesia a la que el Señor
va a darle características muy lindas, que yo estoy seguro que es la que nosotros también queremos que el Señor pueda ver en su iglesia. Antes de iniciar esta carta a Filadelfia, miren cómo el Señor va a presentarse. Miren las características que el Señor, en la descripción que el Señor da de sí mismo, como para que tú prestes atención, como para que sepas quién va a hablar, para que te des cuenta y no estés quizás por ahí haciendo cualquier otra cosa y prestando poca atención a lo que hoy día estás escuchando. El Señor te va a decir, y allá el pastor Xavier leyó, pero el Señor va a decir, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. El Señor se va a presentar como diciendo, oye, mira, ¿quién va a hablar? Va a hablar el santo. Va a hablar el verdadero. Va a hablar el que tiene la llave de David, el único que abre y cierra cuando Él quiere. ¿Lo podemos escuchar, hermanos? ¿Le prestamos atención? ¿Sí? Bien. Entonces se presenta como el santo. El santo. Y desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo describen al Señor Jesucristo como el santo. E incluso en Isaías 6, el capítulo 6, en el versículo 3, vemos nosotros a los ángeles, a los querubines diciendo, santo, santo, santo. 3 veces santo eres tú, Señor. Su pureza, su santidad es total. Él está libre de toda inmundicia, de todo pecado. Él nunca pecó. Él es santo, íntegro, puro. Y el Señor nos hace recordar en su palabra y nos dice, ser santo como yo soy santo. Esa santidad significa estar apartado del pecado. Y gracias a Dios, por todo lo que hemos conocido al Señor, estamos apartados del pecado. El Señor nos ha santificado. Su santidad, el Señor nos las pasó. Miren qué hermoso, cómo el Señor hace recordar. Y dice, yo soy santo, el verdadero. Dice, el verdadero, la palabra en griego conlleva a la idea de genuino. El verdadero, genuino. O también podemos decir original. Con tantos falsos que hay hoy día, tantos productos falsos, siempre buscamos el original, ¿no? Y cuando es original, siempre estamos ahí. Y el Señor se presenta, yo soy el verdadero, yo soy el genuino, yo soy el original. El Señor se presenta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el verdadero. Y como verdadero, Él no miente. Como verdadero, Él cumple todo lo que dice. Él muestra a través de su verdad la confianza y la seguridad que nosotros debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es verdadero. ¿Confías en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Tienes seguridad en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Por qué? La respuesta es porque Él es verdadero. Él es genuino, hermano. En este tiempo de crisis que estamos viviendo, tanta incertidumbre, tantos problemas, tanta tristeza, tanto dolor, yo debo creer, yo debo confiar y debo estar seguro porque Él es el verdadero. Amén. Pero también dice, y otra descripción de Cristo en este pasaje, estamos en versículo 7, dice, el que tiene la llave de David, el único que abre y cierra
cuando Él quiere, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos nosotros, lo podemos entender mucho mejor cuando sabemos el Antiguo Testamento. Y es que en el reinado, en los tiempos de David y los sucesores a él, ellos portaban una llave. Y esa llave era el símbolo de la autoridad del gobernante. Es el símbolo de autoridad, es el símbolo de quien está sentado en el trono y dirige la ciudad o el pueblo, ¿no? Y David tenía esa autoridad. Y él decía quién entraba, quién salía, se abría o cerraba la puerta. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad gubernamental. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una profecía que dice que el Mesías iba a venir del linaje de David. ¿Y quién era ese Mesías? Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Se cumplió? Se cumplió. Se cumplió. Y Él ahora, nuestro Señor Jesucristo, ahora está sentado en el trono, ahí en el trono, como Rey. No momentáneo, sino para siempre. Él es el Rey. Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Él tiene la firmeza, Él tiene el poder, Él tiene el mandato en su palabra. Y recordemos lo que el Señor va a decirnos en Mateo 28, 18 al 19. Si recordamos, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden su palabra. Ahora, dense cuenta, Él está mandando. Esa es la autoridad que tiene el Señor, porque Él es el Rey, porque Él tiene la llave de David. Por eso dice, Él tiene la llave que Él abre y cierra, Él deja pasar a quien Él quiere. Amén, hermanos. Pero también, esa es la descripción de parte de Cristo, pero también es una descripción de parte de la iglesia. Y miren qué lindo, porque esta descripción no viene de parte de los mismos hermanos de la iglesia, no, sino es Dios mismo describiendo a la iglesia por lo que Él ve. Y es muy fácil decir, no, yo soy así, ¿no? Cuando uno mismo se describe, siempre se describe positivamente, ¿no? Pero cuando le pides que otros te describan, a veces los otros son tan honestos que te empiezan a decir, tú eres así, tú eres así, tú eres así, ¿no? Pero miren, el Señor va a describir a esta iglesia. Y ya había descrito a 5 iglesias. ¿Ya? Y ustedes saben cómo las había descrito. El Señor había dado a conocer todas las cosas pecaminosas y perversas que esas iglesias tenían. Pero el Señor, para la iglesia de Filadelfia, va a tener lo siguiente. Fíjense, hermanos. El versículo 8, pero la parte B, cuando dice, yo conozco tus obras. Miren, lo primero que dice el Señor, yo conozco. Él conoce lo que cada uno de nosotros hacemos. Él conoce lo que tú haces a escondidas, lo que tú haces cuando nadie te ve. Él conoce, y el Señor va a decir ahí, yo conozco tus obras, que tienes poca fuerza. La está describiendo como una iglesia que tiene poca fuerza, pero para nada es algo negativo. No es algo negativo, sino es una manifestación de aprecio, de consideración, que a pesar de las dificultades que estaba viviendo, a pesar de la presión, de la persecución que vivía en ese tiempo, el Señor le dice, yo conozco que tú tienes poca fuerza, pero reconozco que te has mantenido firme, te has mantenido fiel. Yo sé. Y viene a mí, por ejemplo, 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 10, que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, me gozo en la necesidad, en la persecución, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. Eso había entendido la iglesia de Filadelfia. En su debilidad se mantuvo fiel. Y ojo acá, y esto quiero que ustedes lo puedan tener presente. Lo importante no es lo que sentimos, ni la forma en que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino en la que el Señor sabe que realmente nosotros somos. No importa cómo tú te sientas, no importa cómo tú pienses de ti mismo, sino cómo Dios te ve. Amén, hermanos. Sigue la descripción a la iglesia y dice: has guardado mi palabra, guardado o obedecido mi palabra. Qué lindo, una iglesia que a pesar de las dificultades guardó fielmente lo que la palabra del Señor dice. La guardó, la aplicó, la obedeció a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Es como ahora. Ahora nos toca vivir a nosotros conforme la palabra, nos toca obedecer la palabra. La circunstancia está difícil que estamos viviendo actualmente, pero no se compara nada a lo que ellos vivieron. A ellos los mataban por predicar la palabra, a nosotros no nos matan por ello. Pero sí estamos sufriendo por este virus que se está llevando a tantos hermanos, a tantos pastores. Pero hay que guardar, hay que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Y también no has negado mi nombre. Miren, guardar la palabra y no negar el nombre de Dios. Mantengo firme mi fe en el Señor. Declaro que el Señor es mi Señor y mi Salvador. No niego quién es Dios para mí. A pesar de la persecución, a pesar de las presiones, a pesar de la situación difícil, a pesar, incluso hermano, de perder a un familiar, yo no tengo por qué decir, Dios no existe. Dios, por la pura oro, o Dios sí me escuchará, o negar sobre la existencia de Dios. No, no podemos nosotros negar el nombre de Dios, porque esta iglesia no lo hizo a pesar de lo difícil que estaba viviendo. No habían negado el nombre de Dios y por más difícil que sea, ellos seguían hablando del amor de Dios. Seguían hablando. Se sentían débiles, pero seguían haciéndolo. Todo ello trae su recompensa. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de una iglesia que se sentía débil, pero que en el amor de Dios eran fuertes espiritualmente? Ahora, hay un mensaje de Cristo para la iglesia. Primero hemos visto la descripción de Cristo, cómo se describe el Señor. Vemos cómo Dios describe a la iglesia. Pero ahora hay un mensaje específico para la iglesia de Filadelfia. Y está en el versículo 8, del 8 al 11. Vamos a leer. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nos paramos ahí. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significado tiene ello? Ese significado representa la predicación del Evangelio. Esa puerta abierta es ¿para qué? Para que el Evangelio se pueda extender y las almas puedan ingresar, puedan entrar a escuchar, puedan entrar a ser salvos también y a ser partícipes del reino de los cielos. Dios le había dado la oportunidad a esta iglesia de tener esa puerta abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios sabía que esa iglesia era evangelizadora, predicaba la palabra a pesar de las circunstancias. Dios sabía que ellos iban a trabajar, de que ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Les había dejado la puerta abierta para que con ellos muchos pudieran ser salvos. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Preguntémonos, ¿Dios nos ha dado a nosotros como iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chimbote una puerta abierta? ¿Qué crees tú, hermano? Si tú lo crees, di amén.
Sí, hermanos, hoy día el Señor nos ha abierto una puerta, y no sé si una puerta, un portón, creo, porque ahora tenemos el uso del internet, tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, donde no tenemos fronteras, no tenemos límites. La palabra del Señor puede llegar a diferentes lugares y nos pueden escuchar hoy en día en todas partes del mundo. Nos toca a nosotros como iglesia hablar del amor de Cristo, hablar de ese Señor que sana, salva, santifica y que viene otra vez. Ese es nuestro propósito nuestro. Y es por ello, hermano, que no es tiempo que calles, es tiempo de que actúes, es tiempo de que actúes. Nuestra fe no está en cuarentena, nuestra fe tiene que estar más viva y activa hoy en día. Amén, hermanos. También podemos ver nosotros esta expresión de puerta abierta en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo, al llegar a Troas, dice, descubrió que el Señor le había abierto las puertas, esto para que predique el Evangelio. Como el Señor abre las puertas para que prediquen el Evangelio. Y lo mismo va a suceder en Colosenses, el capítulo 4, el versículo 3. Pablo dice, la oración a los hermanos para que el Señor abra puertas al fin de predicar el Evangelio. Ahora el apóstol pidiendo que el Señor abra las puertas para predicar el Evangelio. Qué lindo que nosotros podamos sentir también que Dios nos ha abierto una puerta. Hay que aprovecharlo, hermanos, hay que aprovecharlo. Mientras hay tiempo, hay que aprovecharlo. Sigue el versículo diciendo, el versículo 9, dice, yo entrego a las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, lo que el Señor está queriendo decir aquí, había tantos judíos que creían y decían de tener la verdad, pero eran esos fariseos, esos escribas, esos hipócritas, esos que porque se sabían la Torá, creían que tenían la última palabra, pero que sus corazones estaban llenos de maldad, llenos de inmundicia, llenos de odio. Y el Señor los desaprobaba porque eran instrumentos de Satanás, porque querían parar la obra del Evangelio, querían callar las bocas de los hermanos en Filadelfia que querían predicar del amor de Dios. Ahora el Señor que dice que Él los va a humillar, Él los va a quebrantar, Él va a hacer que se doblen sus rodillas y se postren ahí y reconozcan que ellos estuvieron equivocados. Hay tantos falsos predicadores que quieren enseñar que ellos tienen la última palabra, pero sus vidas dicen otra cosa y han cambiado la palabra del Señor y ponen doctrinas falsas y enseñanzas falsas a la iglesia. El Señor los va a humillar, el Señor va a quebrantar, los va a quebrantar y los va a poner delante. Quizás una mega iglesia se va a tener que poner delante de una iglesia pequeña para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado. Porque esta iglesia de Filadelfia se sentía tan débil y quizás era pequeña, pero el Señor les iba a poner a sus pies para que reconozca que es a la iglesia de Filadelfia a la que Él ama y la que verdaderamente conoce a Dios. Eso, hermano, eso va a suceder. Hay tantas iglesias que dicen tener la verdad. Y ojo, que el Señor ponga su mirada en nosotros para que nosotros podamos ser esa Filadelfia que reconozca, que el Señor pueda ver en nosotros que nosotros sí estamos predicando el Evangelio y estamos viviendo y guardando en nuestro corazón
lo que aprendemos. Amén. También otro mensaje es que yo también te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba. El Señor va a guardar a la iglesia que en las dificultades y en las pruebas que ellos iban a vivir, el Señor los iba a guardar. Yo también te guardaré. Yo te guardaré. En la hora de la prueba, yo te guardaré. Miren qué lindo, qué hermoso, que el Señor nos va a guardar. A pesar de la persecución que los de Filadelfia estaban viviendo, el Señor le dice, tranquilos, iglesia del Señor, yo te voy a guardar. A pesar de que estaban muriendo quizás por predicar el Evangelio, el Señor trae esa paz, esa tranquilidad. Y dice, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Y el cuidado y la protección de Dios siempre ha estado para la iglesia, hermanos. Ahí está presente, ahí está. Y hoy en día nos toca decir a nosotros, Señor, guárdanos también. En todos estos años, en estos más de 2000 años, hemos visto iglesias que han sido guardadas por el Señor. Hemos visto iglesias que el Señor las ha quebrantado, las ha humillado. En todo este tiempo nosotros hemos visto todo un proceso. Y esto va a seguir. De aquí para adelante igual, hasta que Cristo venga. Nos toca creer, hermanos, que en esta pandemia el Señor nos guarda. ¿Es una prueba? Sí es una prueba. Que tienes que poner en práctica ¿qué? Lo que sabes y lo que has guardado de la palabra de Dios en tu corazón. Ahora te toca obedecerlo. Amén, hermano. Seguimos, para ir terminando. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Guardemos, retengamos lo que tenemos para que nadie robe nuestra corona, nadie nos quite. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra de Dios, hermano, lo más importante, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Se sentían tan poco, se sentían tan débil. ¿Qué es lo que tenían que guardar? Esa debilidad, lo poquito que ellos tenían, o quizás lo poquito que ellos conocían, tenían que guardarlo. Quizás habían pocos dones, tenían que guardarlo. Porque ellos mismos se sentían débil. Pero ese poquito tenían que guardarlo. Nada más. ¿Para qué? Para que nadie pueda tomar su corona. Y de igual manera nosotros, hermanos, guarda, ten presente que nadie pueda tomar tu corona. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Sabes palabra de Dios? Retén eso. Cumple con eso. ¿Sabes mucho? ¿Sabes poco? Lo que tú sepas, reténlo. Dios te dio dones, te dio talento. Retén lo que tienes. Úsalo. No lo desprecies. Úsalo. Úsalo. Hasta que el Señor venga. ¿Para qué? Nadie tome tu corona. ¿Y qué es la corona? La recompensa. La recompensa que tenemos por ser fieles al Señor. Último punto, la promesa de Cristo. Lo vemos en el capítulo 12 y la promesa de Cristo dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta promesa de parte de Dios, hermano, es la esperanza que todos nosotros debemos de tener. En primer lugar, vamos a marcar dos promesas. Primero, tener un lugar permanente en el cielo. Tenemos, hermanos, un lugar permanente en el cielo. El versículo 12. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Conlleva aquí la idea de estabilidad y permanencia. El Señor promete al creyente, el que vence en la vida terrenal,
una permanencia en el cielo. Pero la columna es un símbolo de permanencia, de estabilidad. Tú no lo puedes mover. No es como un candelabro. Está en un sitio, yo lo coloco en otra parte. Una columna no. Una columna es un símbolo de permanencia, de estabilidad. Así el Señor tiene para nosotros un lugar allí en el cielo y nos hace partícipe de su reino. También dice, nunca más saldremos de allí. Qué enfático, qué lindo que el Señor nos diga, nunca más, hijo mío, vas a salir de ahí. Tú vas a estar firme allí, como una columna. Yo te quiero ahí. Qué hermoso, hermanos. Eso es lo que nos espera si nos mantenemos firmes, firmes. También dice, tener una vida, una nueva identidad. Esa es la otra promesa, una nueva identidad. Una nueva identidad. Allá en el cielo vamos nosotros, en primer lugar, a poder conocer toda la gloria de Dios. Vamos, y todo lo oculto va a ser descubierto allá en el cielo. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Qué lindo, que el Señor nos vaya a revelar y vamos a conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Tiene una nueva identidad, tenemos un nuevo lugar, una nueva ciudad, tenemos un nuevo nombre y vamos a conocer también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:12 dice, Cristo tendrá un nuevo nombre. ¿Tú quieres saber cómo se va a llamar? ¿Tú quieres saber lo glorioso que va a ser todo ese momento? Mantengámonos firmes para que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén, hermanos. Concluyo con esto. Es tiempo de obedecer y ser fiel a nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de arrepentirnos y ser parte de este grupo privilegiado, donde nuestro nombre anhelamos y deseamos esté escrito en el libro de la vida. Ese es el tiempo, hermanos. Obedecer la palabra de Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados, para buscar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Permítanme orar, hermanos, ahí donde estamos. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, por lo que tú nos enseñas. Y en esta noche, Señor mi Dios, oro por la vida de mis hermanos. Que seas tú, en tu gracia, en tu misericordia, perdonándonos. Nos arrepentimos, Señor mi Dios, de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Gracias, Señor mi Dios, porque eres tú quien nos anima y nos fortalece, Señor mi Dios, a seguir perseverando y luchando en este tiempo de crisis, de angustia, de aflicción que estamos viviendo, Señor. Pero también quiero orar, Señor mi Dios, por los amigos que en esta noche nos escuchan, Padre Celestial. Que ellos puedan tener un toque tuyo, Señor mi Dios, que tú en tu gracia y en tu misericordia puedas permitir que ellos puedan entrar por esa puerta abierta, Señor. Haz de ellos hijos tuyos, Señor mi Dios, que ellos puedan entender la importancia del significado, Señor mi Dios, que esta carta tiene. Estamos en los últimos tiempos donde no hay tiempo para estar perdiéndolo, desperdiciándolo con las cosas de este mundo, porque tú vienes pronto y vienes por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Si por ahí hubiesen hermanos o amigos que desean que podamos conversar con ustedes, escríbanos. Anoten su teléfono, su nombre, que nosotros gustosamente vamos a llamarlo. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga a todos.